con las generalidades. El objetivo es que ustedes vayan recordando. Yo sé que ustedes saben todo esto, pero entonces van a ir recordando y van a ir como participando para que se haga más dinámica, para que no sea yo ahí hablando todo el tiempo y de pronto por allá ustedes se agotan más de la cuenta. Entonces, habíamos quedado digamos que en un momento previo, cuando vieron patología general, que todas las enfermedades tienen o se fundamentan en un número limitado de respuestas de los tejidos, que era como decir que si ustedes aprenden este grupo de situaciones o de respuestas de los tejidos, logran entender cada una de las enfermedades. Bueno, entonces, adaptación, ¿qué recuerdan de adaptación? El que quiera participar. Es el cambio que puede recibir el equipo celular dependiendo de su entorno a través del estrés celular y pues se recupera, es reversible. Exactamente, perfecto. Es algún tipo de A agresión que cierto se punto presenta. reversible, ¿no? Que es otro... Eso. Entonces, es un tipo de agresión que se presenta en los tejidos que hace que se cambien en su forma y en su función, pero que cuando le quitamos esa agresión, ellos son capaces de cierta forma, son capaces de recuperar esa forma y esa función normal. Y ese normalmente, digamos que tenía 4 componentes. ¿Cuáles eran esos 4 componentes? Estaba la Hipertrofia, hipertrofia. hiperplasia, Ujú. dale. Hiperplasia, ¿Sigo? hipertrofia, dale. Hipertrofia, Atrofia hiperplasia, y metaplasia metaplasia. y atrofia. Correcto. Exactamente. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Usted puede grabar de pronto la clase? Es que la verdad yo tengo mucho problema con internet este instante y escucho entrecortado. Espera, yo miro a ver. Muchas gracias. Listo. Ujú. No me comparte. Así, listo. Entonces, Muchas gracias. bueno, entonces, esos son los estados de adaptación. Ahora, recordamos que a veces el cuerpo no logra adaptarse o digamos que supera esa capacidad de adaptación y entramos a lo que llamamos muerte de los tejidos o muerte celular, que tenía ciertas diferencias, que era lo que llamábamos necrosis y apoptosis. Bueno, que igual lo vamos a repasar ahorita. El objetivo es que tengamos como los conceptos claros de lo que vamos a ir hablando hoy. Bueno, Profe, entonces otra forma, ¿sí? ahí no agregamos necroptosis también. También se puede, sí. No es tan frecuente, pero sí, claro que sí se puede, que es como la combinación de las dos. Entonces, tenemos este otro fenómeno que sería el de muerte de los tejidos, que puede ser por necrosis, por apoptosis, las más comunes, y necroptosis, como lo dice bien el compañero. Ahora, también tenemos, digamos que bajo ciertas situaciones, un tipo de respuesta que la llamamos neoplasia, que ustedes recuerdan y que mañana lo van a recordar con la doctora, que están las benignas, están las malignas, cada una tiene su propia nomenclatura, que a uno con que le digan el nombre uno ya sabe exactamente hacia qué tipo de patología le están hablando y que obviamente esto tiene implicaciones de qué tan agresiva es la lesión, qué tanta proliferación tiene, hasta dónde se puede extender o hacer metástasis. Otro tipo de respuesta de los tejidos que veremos ahorita o recordaremos es la parte de la curación, que la curación se dividía en lo que llamamos regeneración y cicatrización. ¿De qué dependía esto? De pronto recuerdan. Del volumen del daño Depende. del tejido celular. Cuando Ujú. eran heridas profundas, pues se había un relleno con matriz extracelular y cuando eran lesiones pequeñas, el mismo tejido celular podía regenerarse a sí misma. Exactamente. Lo Uno vamos a también tiene recordar que ver ahorita. que, por ejemplo, en la mucosa intestinal, cuando traspasaba, digamos, la lesión, la membrana basal, digamos, ya ahí ya no se podría regenerar, ¿no? Que era como otro medidor, la membrana basal. Exactamente. Realmente las dos marcas para que se diga si hay regeneración o cicatrización es qué tan grave es el daño en el sentido de qué tanto ha comprometido la membrana basal y qué tipo de células tiene ese órgano que se ha dañado.
Ahorita recordaremos que hay diferentes tipos de células, algunas proliferan más rápido y hay otras que no tienen esa capacidad y por lo tanto solo pueden hacer cicatrización. Bueno, y el último fenómeno que lo tenemos ahí, que son las alteraciones inmunológicas, nos habla específicamente es de que así como el sistema inmunológico nos defiende, en ciertas situaciones termina causándonos enfermedades. Entonces, si es por deficiencia, porque realmente el sistema inmunológico no cumple con su función, pues lo que llamaremos inmunodeficiencias e infecciones, y si es todo lo contrario, si es ese hiperreactividad o ese exceso de funcionamiento, es a lo que llamaremos autoinmunidad o hipersensibilidad. Pero entonces, en este grupo, que fue lo que vieron ustedes en el semestre de patología general, se engloban las posibles respuestas que tienen los tejidos. Ahora, ¿qué nos corresponde en patología de sistemas? Ya como ustedes tienen estos conceptos claros y que el objetivo es que hoy lo recordemos, ya vamos a ver realmente esto, cómo funciona en cada órgano. Es decir, cómo hay, por ejemplo, una hiperplasia del endotelio, cómo se puede presentar una isquemia a nivel de la mucosa o a nivel de los vasos sanguíneos, qué tipo de tumores o qué tipo de sarcomas se pueden dar en los vasos, cómo se va a generar este proceso de regeneración y qué tipo de enfermedades autoinmunes o de vasculitis podemos tener. Entonces, el objetivo es que ya estos 5 conceptos, que era como la parte general, los aterricemos a cada uno de los órganos o de los sistemas. Bueno, esta imagen, pues ustedes la recuerdan bien, que era acerca de la historia natural de la enfermedad, que en algún momento lo hablamos, que es como el camino o lo que uno debe conocer acerca de una enfermedad para poderla tratar. El objetivo es que uno conozca todo esto para poder llegar finalmente a manejar a un paciente. Entonces ustedes recuerdan de la epidemiología, que es casi siempre como las características sociodemográficas, la incidencia, la prevalencia de una enfermedad, la etiología, la recuerdan que eran como estos 3 conceptos, que había una etiología genética, que es la que nos pasamos de una generación a otra que es la ambiental, que es como todo aquello que nos rodea y nos puede generar o nos puede ocasionar una enfermedad, y la multifactorial, que es la más común, que es la que realmente aplica a la gran mayoría de las enfermedades, que pueden tener un porcentaje de componente genético y un porcentaje de componente medioambiental. ¿Listo? Ahora, la patogénesis, pues que la habíamos visto, es como ese mecanismo que permite que el cuerpo se vaya a modificar ante las agresiones y que haga lo que llamamos cambios morfológicos y cambios funcionales. Solo en este momento, cuando se han dado estos cambios, es que yo tengo lo que llamamos una enfermedad. Y esa enfermedad puede o no traer eso, complicaciones y secuelas que vienen a ser como el daño permanente en ese órgano que ha quedado por la enfermedad. Tiene esto que es el pronóstico, que es como cuando ustedes frente a todo este conocimiento que tienen de una enfermedad, más o menos son capaces de asumir qué tan bien o qué tan mal le va a ir al paciente, cuál va a ser esa probable evolución, y ya en este momento pueden ofrecer el tratamiento para cada paciente. Entonces, esto simplemente era para que lo recuerden. Aparte de, ahorita lo que vamos a hacer en patología especial o de sistemas es aplicar ese conocimiento que adquirieron a cada uno de los órganos que vamos a tener que hablar de ellos. Bueno, eh, esta parte de los estudios de patología, pues ustedes la recuerdan, que era la citología y la autopsia. De la citología, ¿qué recuerdan? Que era el estudio de las células y sus anormalidades. Exacto. ¿Qué tipos de citología se pueden
lesiones y la aspirativa. Mucosa, que simplemente es como borrar las células de la superficie de una mucosa, puede ser mucosa vaginal, puede ser del cérvix, puede ser mucosa anal, mucosa de orofaringe, simplemente es como raspar esas células y evaluarlas a ver qué características tienen o qué cambios se les alcanza a ver. Líquidos y secreciones también saben que aplica para todo lo que sea derrames pleurales, peritoneales, líquido cefalorraquídeo, acumulación en articulaciones. Y la aspirativa realmente aplica es para lesiones que se encuentran en un órgano sólido. Entonces puede ser, por ejemplo, en la tiroides, en la glándula mamaria, en el hígado. Cuando están en un órgano sólido, una lesión que uno quiere evaluar a través de solamente de las células, no sacarle el tejido, sino solamente como las células, en ese caso utilizaría lo que llamamos una citología aspirativa. ¿Cuál es la marca de la citología aspirativa? Realmente, ¿qué es lo que nos dice o qué no nos dice? ¿Qué es lo que, digamos, cuál es el problema de la citología aspirativa? De la citología en general. Pues no sé, de pronto que solo se puede ver el núcleo y el citoplasma de la célula o algo así. Sí. Para nosotros es solamente, así como lo ven ustedes acá en esta imagen, nosotros solamente podemos ver las características de las células. Pero, por ejemplo, uno tiene células, las células de la mucosa son parecidas entre ellas. Nosotros no podemos saber en una citología a veces realmente cuál es el órgano en cuestión porque no estamos viendo la arquitectura, solo vemos células sueltas. Eso implica que la citología no es un método diagnóstico. Ella orienta cuáles son como las probabilidades o hace como el primer enfoque. Es como el inicio de toda la cadena de eventos, pero ella tiene el problema de que no es diagnóstica. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes de pronto esperan que un paciente, que ustedes le toman una citología a un paciente y esperan que en esa citología nosotros les demos un diagnóstico concreto, es que es un cáncer de tal tipo, con tal apellido, pues no, no era el estudio que debían haberle solicitado. Se lo solicita es como para separar las poblaciones, por eso se dice que es un tamizaje. Por ejemplo, en el derrame pleural, un derrame pleural puede ser por muchas cosas. Puede corresponder a un hemotoras por trauma, puede corresponder a un proceso infeccioso, puede corresponder a un tumor. Entonces, lo que hacen ustedes con esa citología es que a través de las células que se encuentren en ese, ya sea mucosa, líquido, lo que sea, logren como orientar el diagnóstico del paciente, pero no les confirma el diagnóstico. Para eso necesitan la biopsia. ¿Qué tipos de biopsia recuerdan? Incisional, excisional y congelación. Exactamente. ¿Y la incisional para qué le servía? La incisional era para un pedazo de la lesión y la incisional es extraer la lesión. Exactamente. La incisional, el objetivo es sacar un fragmento muy pequeño, casi milímetros, para tratar de ofrecer ya un diagnóstico. Para nosotros es diferente ver esto a ver esto que está acá. Acá nosotros ya podemos saber exactamente de qué órgano están hablando, podemos ver la arquitectura, si está dañada, si no, qué tipo de células son, qué tan alteradas están. Podemos ver muchas cosas más. Entonces, en una biopsia incisional, aunque sea pequeña, porque es de milímetros, nosotros ya ofrecemos un diagnóstico. Como lo mencionaron, la biopsia excisional lo que trata es de quitar ya la lesión. O sea, si ya a uno le confirman que realmente tiene una neoplasia, un tumor, pues el objetivo es que se lo quiten. Y recuerden que la biopsia excisional trata de quitar el tumor con lo que llamamos bordes o márgenes de resección. ¿Listo? Entonces, esos márgenes de resección van a corresponder a, eh, digamos que a tejido sano que estaba rodeándome el área tumoral. El objetivo de esto es que no me queden ni siquiera células sueltas. Ustedes recuerdan cuando hablábamos de neoplasias, que el hecho de que queden células dentro del cuerpo del paciente, células tumorales dentro del paciente,
hace que ellas puedan seguir proliferando y vuelva y me aparezca el tumor. Entonces la biopsia excisional es sacar la lesión y sacar lo que llamamos como el margen, que vendría a ser como el tejido que me rodea esa lesión para estar 100% seguros de que ese paciente ya me quedó casi que, pues no digamos curado, pero por lo menos que ya logramos extirpar adecuadamente ese tumor. Ahora, ¿qué pasa con la biopsia por congelación? ¿Esa para qué me servía? Solo para evaluar el cerebro. Digamos que esa tiene una particularidad que sirve en ovario y en cerebro. Tiene otras, digamos, otras situaciones en las cuales también la podemos hacer en piel cuando tratamos de mirar los bordes de resección, más que todo por cuestiones estéticas. Cuando los dermatólogos son muy juiciosos, ellos a veces también nos piden ese tipo de procedimientos, más que todo cuando es como en cara, que el objetivo no es como sacar un tejido inmenso, sino que ser lo más estético posible. Entonces ellos mandan los bordes para biopsia por congelación. Y a veces en lesiones de intestino, que más adelante veremos, como la enfermedad de Hirschsprung, que es una enfermedad de los niños, que es ausencia de células como neurales ganglionares. Entonces ellos necesitan que les digamos si las vemos o no las vemos para seguir cortando más segmento de intestino. ¿Qué es importante en la biopsia por congelación? Que el resultado es intraoperatorio. Ustedes, que muchos de ustedes posiblemente a futuro serán cirujanos y estarán en quirófanos, ustedes mientras están con su paciente allá arriba en quirófano, mandan la biopsia a patología y nosotros la procesamos y se las devolvemos el reporte o el diagnóstico, para que ustedes con esa información, pues obviamente ya tomen la decisión terapéutica que ustedes consideren. ¿Listo? Ahorita les voy a hablar una cosita más de estas biopsias. Ahorita miramos la parte de las autopsias. Saben que están estas dos, la clínica y la médico-legal, ambas le corresponden pues obviamente a los médicos. Médicos patólogos hacen las clínicas y los forenses hacen la médico-legal. La clínica es cuando es más que todo por cuestiones de que uno le quedó la duda realmente de cuál fue la causa, o más como cuestiones como de universidades, académicas, en ese sentido. Pero la médico legal, obviamente, sí es cualquier cualquier muerte en la que se sospeche que va a tener repercusiones legales. Casi siempre, por ejemplo, si uno está atendiendo un paciente por alguna razón X, Y o Z, la que sea, el paciente se muere y la familia se torna muy agresiva y empiezan a ser amenazantes con el personal de salud. En esos casos nos mandan las biopsias para medicina legal, las autopsias para medicina legal, porque pues dar. Entonces en esos casos toca realmente corroborar y ante los juzgados pues toca tener toda la evidencia de qué fue lo que pasó. En una cirugía, por ejemplo, estética, que una paciente muera en un procedimiento estético. Eso obviamente trae repercusiones legales y esos cuerpos van a terminar en medicina legal para que allá se haga la autopsia. Entonces, los violentas, pues esas realmente, en cierto sentido, sí tienen que ver directamente con ustedes, porque, por ejemplo, ha pasado pacientes que tienen accidentes de tránsito y que pues quedan mal, pero no se mueren en ese momento, pero quedan como mal, así como que uno no sabe, y pasan meses, por lo menos en el hospital a veces pasan 6, 7 meses y el paciente ni sale de la UCI, ni se muere, ni se mejora, ni coge para ningún lado. Y de un momento a otro se muere, pero entonces ya se muere es que por sepsis, que por un tromboembolismo pulmonar, que por otras cosas, y de pronto no se analiza que lo que lo llevó a entrar a la clínica fue un accidente de tránsito. Si tuvo un accidente de tránsito que lo llevó a la clínica, hospitalización de 6 meses, y al final se murió fue de un tromboembolismo o de una sepsis, ese paciente va para, bueno, ese cuerpo va para medicina legal, porque la causa de todo eso, o sea, la razón de ser de todo lo que le pasó fue el accidente de tránsito. Y entonces eso entra como una muerte violenta. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces uno se le pasa por, pues, o sea,
se le va la idea de que el paciente ya llevaba mucho tiempo hospitalizado y que murió fue de una sepsis, pero mentiras, que lo que provocó todo fue ese accidente de tránsito o un atraco y que lo hayan herido o bueno, alguna cosa así, ¿listo? Entonces, para que lo sepan. Ahora, espérenme. Bueno, pues, o sea, ¿a quién más es decirles esto si no es a ustedes, que ustedes son los futuros que van a estar en el quirófano? Que cuando ustedes nos manden las muestras para patología, ya sea biopsias incisionales o biopsias excisionales, tienen que tener como un procedimiento, ¿cierto? A veces nosotros, digamos que vemos complicado ofrecerles un diagnóstico porque no tenemos conocimiento de qué es lo que está pasando. Muchas veces, y cuando les digo muchas es muchas, nos llegan patologías que dicen tumor en pie de pierna y ya. Y uno dice, pero ni siquiera le puso qué pierna, derecha, izquierda. No. O sea, no le ponen absolutamente nada de información a esas solicitudes. El objetivo es que ustedes hacen la interconsulta, eso es como una interconsulta hacia patología. Ustedes expresan lo que ustedes ven, ustedes son los que están frente al paciente. Y si están en el quirófano, pues con toda la razón. Ustedes ponen lo que ustedes ven, lo que ustedes examinaron, lo que dijo el radiólogo, lo que les reportaron los laboratorios. Yo sé que a veces da pereza, porque cuando uno a veces hace una evolución larguísima, pues uno dice, ay, Dios mío. Pero pongan las cosas que son realmente importantes. Los datos que ustedes vean que tienen alguna relevancia, el objetivo es que por lo menos los pongan y nos lo regalen a nosotros para que nosotros podamos pues tomar como eso de base. Cuando ustedes nos dicen qué es lo que están pensando, nosotros hacemos hasta lo imposible por encontrar eso. Si usted me dice, esta señora tiene una lesión en la glándula mamaria, cuando veamos mama, tiene en la mamografía, le dijeron un BRAF5 y realmente eso tiene calcificaciones y tiene una cantidad de cosas, me lo manda así. Y si yo veo la biopsia y no le encuentro nada, literalmente nosotros acabamos con la biopsia para demostrar que hay o no hay un tumor. Pero si usted no me dice nada y yo no sé ni qué es lo que estamos esperando que aparezca en una patología, es muy difícil. Entonces, primero, esto es para que ustedes vean que hay una información mínima que deben poner y que si no la ponen, de pronto ya luego no pueden hacer el reclamo de que la patología no dijo nada, porque si ustedes no dicen nada, pues posiblemente el patólogo tampoco quiera decir nada. Ahora, ¿en qué van a mandar ustedes esas patologías? Ustedes saben, por lo menos los que vayan a ser cirujanos, y en general todos, los otorrinos, todos, cualquier cosa que salga de un quirófano va para patología. Y uno dice, una apendicitis, y uno dice, pero si es que hasta el portero sabía que el paciente tenía apendicitis. Sí, pero en nuestro sistema de salud, la norma es que todo lo que sale de un quirófano va para patología. Así usted vea el apéndice y la vea pues ahí con la supuración, con la peritonitis, todo lo vio, va para patología. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Amígdalas, todo lo que ustedes saquen va para patología. ¿Cómo debe llegar a patología? Lo normal es que llegue en un frasco así como ustedes lo ven. Tiene que ser un frasco ancho. A veces, cuando ustedes sacan el espécimen en el quirófano, pues obviamente el espécimen todavía está como, digamos que acaba de salir del paciente, entonces todavía está blandito, todavía se puede como moldear y todo. Pero cuando ya nos llega a nosotros a patología, ya eso está firme. ¿Por qué está firme? Por el formol. A ese espécimen ustedes lo van a echar en un tarrito y lo van a poner en formol. ¿Por qué molestamos tanto con la boca ancha? Porque a veces, por ejemplo, nos meten un espécimen muy grande en un frasquito que tenga una boca chiquitica y ustedes lo meten a la fuerza y perfectamente entra. Porque el espécimen lo acabaron de sacar del paciente y eso todavía tiene como cierta movilidad. Pero después de unas horas en formol, eso queda rígido. Y a veces a nosotros nos toca llamar a cualquier otra persona que venga y rompa los frascos para poder sacar eso de ahí, porque ya no vuelve y sale. Eso queda firme y no lo saca nadie.
Entonces nos toca ir a romper todos los frascos para poder sacar eso que ustedes metieron. Siempre piensen en boca ancha del frasquito. Ahora, ¿qué pasa con el formol? Ustedes saben que el formol lo que hace es fijarme el tejido. En otras palabras, evitar que se pudra. Nuestro objetivo es que el tejido no se me vaya a dañar. Y muchas veces, y cuando les digo muchas veces en serio, nos llegan tejidos y nosotros lo resolvemos, o digamos que sacamos un informe de patología en el que decimos, muestran con severos defectos de fijación, tejido necrótico, no se puede hacer ningún tipo de diagnóstico. Y obviamente todo el equipo de cirugía y todos los que hayan tenido que ver con ese caso, pues se ponen muy bravos. Y uno los entiende, pues porque es que hicieron todo un procedimiento y esperando un resultado y no salió nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Mírenlo acá. Ustedes recuerdan de histología que a uno le mostraban así las laminitas. Todo se ve en hematoxilina eosina, es decir, en rosado y morado. Y si ustedes mandan esto y lo ponen en formol muy juiciosamente, nosotros acá podemos ver todo. Nosotros decimos, son dos glomérulos, son unos túbulos, es un riñón, tiene ciertas características. Bueno, ahí no hay problema. Pero si ustedes no lo meten en formol, miren esto cómo llega. Y por ejemplo aquí, si esto es un glomérulo, debería ser así. Aquí nosotros no les podemos ofrecer ninguna información. Y entonces esto es preocupante porque a ustedes les va a tocar volver a repetir todo el procedimiento. Llamar al paciente y decirle, no, mire, es que se dañó la muestra. Y toca volver a hacer todo. Entonces eso nos puede traer a todos problemas legales. Entonces, para que sepan eso siempre va en formol. Mírenlo acá. Estos son varios especímenes que llegan obviamente a los departamentos de patología. ¿Y qué pasa con esto? Porque estas tres imágenes. Esta primera es gravísima. Esto es un vaso, no importa de quién sea y no importa cuál sea. Ah, bueno, eso también es otra cosita. Que a veces los rótulos, pues como que yo no sé quién los firma o quién pone esa información, pero pues llega con ciertos problemas de información digamos que de ortografía. Pero pues bueno, eso no importa tanto. Desde que llegue suficiente información, nosotros diremos, bueno, no importa, la ortografía es lo de menos, pero por lo menos que llegue información. Pero miren esto es un vaso. Empecemos por ahí. Hasta donde ustedes ven esta flechita de aquí para abajo, esto es formol. A eso es lo que hay que echarles formol. Todo lo que no esté en formol se pudre. Usted lo saca de su paciente e inmediatamente en ese momento empezó una cosa que nosotros llamamos isquemia fría, que simplemente es la muerte por haber desprendido ese tejido de su paciente. Entonces, en ese momento arranca la muerte celular. Usted lo mete en formol y eso intenta como frenar ese proceso de muerte. Muy bien. Este es el vaso de un paciente. Digamos que uno será tan de buenas en la vida que le hayan sacado el vaso porque tenga un tumor, tenga un linfoma o bueno, tenga algún tumor. Y que el tumor está en esta parte de acá arriba. Y mire dónde está el formol. Aquí está el formol, aquí está el tumor y aquí no hay nada. Cuando esto llega a patología, nosotros tenemos que devolver el espécimen, no el espécimen, el reporte diciendo, todo el tumor corresponde a necrosis. No se puede dar ningún nombre al tumor porque todo es necrosis. Y hay estudios que veremos ahorita, inmuno, histoquímica, que hay que hacerlo, pero si el tejido no funciona, si el tejido está dañado, pues no se puede hacer. Entonces, esto es fundamental y de verdad que uno cree que no, y uno dice, pero cuando ya uno llega a un departamento de patología se da cuenta de que esto pasa mucho y de que muchas veces le hacemos daño a los pacientes. Vean este de acá, le sacaron esta biopsia, formol de aquí para abajo y la biopsia está acá arriba. La biopsia nunca tocó el formol, el resultado final es que esto se pudrió. Aquí obviamente esto por ciertas características no es una biopsia de próstata,
Pero imagínense que fuera una biopsia de próstata de un familiar de uno y que le digan, hay que pesar que le hicieron, pero va a tocar volverle a repetir la biopsia porque se pudrió el tejido. Entonces eso es algo que ustedes deben saber y que realmente nos han hecho mucho énfasis en que les recordemos, porque es que ustedes son los futuros cirujanos, ginecólogos, otorrinos, ahí está todo el futuro, y de ustedes depende que se pueda hacer un diagnóstico. Bueno, ahora, bueno, esto simplemente ustedes ya lo conocen, nosotros procesamos el tejido, sacamos las láminas y pues obviamente hacemos el diagnóstico, que es esto mismo. Aquí está nuestro tejido, lo procesamos y las láminas. Bueno, ahora sí, estas son las técnicas especiales que ya algún día habíamos mencionado. De estas, ¿cuáles recuerdan o para qué sirve alguna de ellas? ¿Alguna que se acuerden? La histoquímica es para las enzimas. ¿Cuál? La histoquímica, para detectar las enzimas en un tejido. Más o menos. Resulta que, bueno, empecemos por la histoquímica. La histoquímica lo que hace es, digamos que tiene varias funciones. Una de sus funciones más importantes es ser capaz de detectarnos microorganismos. Cuando, por ejemplo, ustedes tengan un paciente que sospechen tuberculosis, nos mandan, por ejemplo, una biopsia de pulmón, ustedes le ponen ahí, hágale pruebas de histoquímica. Y entonces nosotros sabemos que tenemos que hacerle Sil-Nielsen a esa prueba y eso obviamente destaca si tiene o no tiene microorganismos. Otra, PAS. PAS para hongos. Ustedes no la piden, nosotros se la hacemos a la muestra, por ejemplo, una muestra de piel que usted piense que tiene hongos. Le pide esta coloración, nosotros le hacemos PAS y eso resalta la presencia de ese microorganismo y le decimos si tiene hifas o tiene conidias o bueno, lo que sea que tenga. Otra función de la histoquímica es la detección como, entre comillas, de materiales extraños. Más adelante, cuando veamos, por ejemplo, amiloidosis o cuando veamos enfermedades de depósito, son enfermedades en las cuales el cuerpo, digamos que acumula de forma anormal ciertas sustancias. Algunas veces colágeno, algunas veces algunas proteínas. Entonces, con esta prueba nosotros la podemos ver. Lo que les están mostrando acá es un glomérulo en el cual se piensa que hay una enfermedad de la membrana. Entonces, esto es una coloración de PAS que les está resaltando la presencia de esa membrana y que en algunas áreas, por ejemplo acá, les está mostrando áreas como de cicatrización de ese glomérulo. Entonces, en nefrología, los que vayan a hacer pues nefrólogos, esto sirve muchísimo, estas coloraciones de histoquímica. La de inmunohistoquímica, sí es la que menciona la compañera, lo que trata es de detectar antígenos. ¿Antígenos en quién? En las células. Lo que algún día hablamos, todas las células tienen receptores en su superficie y estos receptores, el objetivo es que nosotros los podamos detectar, porque cuando los podemos detectar podemos aclarar un diagnóstico. El mismo ejemplo que siempre les he puesto. Digamos un paciente que está convulsionando y convulsiona y convulsiona y convulsiona, nunca había convulsionado en su vida. Entonces lo deciden llevar a una cirugía, le toman su biopsia y dicen, sí, es un tumor, es una neoplasia. Y entonces uno le pregunta, obviamente la segunda pregunta es, ¿qué tipo de tumor es el que tiene? Y entonces uno dice, realmente a pesar de que yo estoy intentando ver la morfología y la arquitectura y todo, no sé qué tumor tiene este paciente. Esto no parece que fuera de cerebro, pero yo no sé qué es. Entonces uno dice, bueno, entonces probabilidades. O que sea un tumor muy poco diferenciado de cerebro, que parece que no va a ser, o que sea una metástasis de un sitio que no conocemos. Ahí, ¿qué hacemos? Inmunohistoquímica. Esas inmunohistoquímicas son como unos marcadores que detectan los receptores o los antígenos o proteínas que están en la superficie de la célula. Entonces yo a eso le empiezo a mandar receptores para mama. No marcó. Bueno, receptores para pulmón. Fue una pregunta.
¿Sí? Ahí es cuando uno toma los marcadores tumorales. No, digamos que, bueno, sí y no. Los marcadores tumorales, unos pues son casi siempre de sangre. En este caso, digamos que es interesante lo que mencionas porque, por ejemplo, en glándula mamaria hay, esta inmunohistoquímica sí me sirve para receptores tumorales. ¿Como quién? Como receptor de estrógenos, receptor de progesterona y HER2. Que cuando vemos mamá, ustedes ya les queda un poco más claro. Estos receptores los llamamos como receptores, digamos, receptores que pueden ser tumorales en el sentido de que pacientes con cáncer de mama, hay algunas que van a marcar estrógeno, progesterona y HER2. Hay otras que no. Hay unas que marcarán unos y otros no, y bueno, y así. Entonces, ustedes ya luego verán en la clase que ese hecho de que marquen o no marquen algunos de estos receptores a través de inmunohistoquímica permite diferenciar este mismo tumor. Era el mismo tumor de mama, pero para cada una es diferente y para cada una tiene un tratamiento diferente. Por ejemplo, si a una señora le sale cáncer de mama, lo primero que van a hacer ustedes, los que vayan a ser mastólogos o ginecólogos o oncólogos, es pedirle receptores hormonales y HER2. ¿Y eso cómo se hace? A través de inmunohistoquímica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le ponemos como esas coloraciones para ver si los receptores o si esas células expresan esos receptores. Si los expresan, les respondemos sí, sí los expresan y usted se pone muy contento porque le puede dar tratamiento. Pero si yo le digo no, ninguno, ni estrógenos, ni progesterona, ni HER2, y el KI, que luego lo veremos, es altísimo, todo a través de esta prueba. Si yo le digo eso, usted le tiene que decir a la señora que le va a ir mal, que a ella no se le puede ofrecer quimioterapia porque no hay quimioterapia, digamos, la quimioterapia es específica para esas alteraciones, alteraciones en los niveles, en los receptores de estrógenos, de progesterona, de HER2, pero si no le salió, si las células tumorales no tienen ese receptor, pues usted no le puede ofrecer eso. Entonces, en ese sentido, sí me serviría como marcadores tumorales. En el otro sentido que les estaba hablando, lo que les va a decir es, o por lo menos a todos, nos va a tratar de decir de qué órgano posiblemente sea el tumor. Este tumor en el cerebro, si le pusimos marcadores para 10 órganos diferentes y logra marcar, por ejemplo, para riñón, entonces usted ya se va, le toma una tomografía y si ahí le aparece el tumor, entonces usted ya sabe que era un tumor renal que le hizo metástasis al cerebro. Pero entonces esa es la función de la inmunohistoquímica, detectar como los antígenos o los receptores proteicos que están en la superficie de las células para poder identificar esas células. Porque a veces, aunque uno las está viendo al microscopio, ustedes saben que en los tumores esas células pueden sufrir lo que llamamos desdiferenciación o anaplasia y eso nadie sabe ni qué es eso. Eso es un revuelto ahí que uno no sabe ni de qué órganos que están hablando. Bueno, ahora, inmunofluorescencia. ¿Para qué sirve esta? La inmunofluorescencia. El análisis de los inmunocomplejos, pues, que uno encuentra depositados, ¿no? Exactamente. Inmunofluorescencia es para eso, para detectar como los complejos o los inmunocomplejos, que casi siempre se van a dar en enfermedades que son de tipo autoinmune, en la que hay una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces lo que están viendo ahí, pues que solamente los que tienen un microscopio de fluorescencia logran identificar esto, son depósitos de inmunocomplejos en un glomérulo. El órgano que por excelencia, digamos que se evalúa a través de inmunofluorescencia, es el glomérulo renal, es a nivel del riñón, ¿listo? Hay algunos otros, pero no es tan frecuente. En piel también se utiliza mucho, porque también hay muchas enfermedades autoinmunes que afectan la piel. Pero los más importantes son esos, piel y riñón. Y la microscopía electrónica, pues digamos que ya es algo mucho más avanzado. Casi que esta la dejamos reservada para el riñón, porque en ese caso lo que queremos ver es como la ultraestructura de un órgano, literalmente lo que queremos, de un órgano no, de una célula.
Aquí estamos viendo tejidos, acá también estamos viendo tejidos, pero acá lo que estamos viendo es la célula y estamos viendo cada uno de sus componentes, que el nucleolo, que la membrana basal, que la membrana del núcleo, o sea, cada uno de los componentes ultraestructurales es el que estamos viendo acá. Muy importante en enfermedades renales. ¿Listo? Bueno, entonces, siendo así, vamos ¿a qué? Vamos a tratar de repasar el resto de las cosas que nos quedan. Bueno, llegamos a esta parte que es la parte de, digamos, de cómo responden las células hacia ciertos estímulos agresivos. Ustedes bien lo recuerdan, que tenemos los estados de adaptación, que lo acabamos de mencionar, que digamos que la célula se modifica, pero que al quitarle el estrés logra retornar hacia la normalidad. Y tenemos las situaciones en las cuales o se supera la capacidad de adaptación o el estímulo es muy agresivo. Y en estos casos ya es a lo que yo le llamo lesión celular. La lesión celular puede ser o reversible, que yo siempre les he dicho, ese término a mí me parece que está muy mal puesto, porque reversible implica que se puede volver a lo normal, pero no es que se vuelva a lo normal, es que queda como con una pérdida de función, pero aún funciona. Pues eso es mejor que nada. Y está la lesión irreversible, que ya esta sí siempre implicará la muerte del tejido, ya sea o por necrosis o por apoptosis. Bueno, entonces, estos son los 4 tipos de estados de adaptación que acabamos de hablar ahorita. Está la hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia y la metaplasia. Entonces, de las 4 imágenes que ustedes ven ahí, que les recuerde alguna de ellas. Cada una corresponde a un fenómeno diferente, pero entonces mencióneme cualquiera de las 4 y a qué fenómeno corresponde. La primera, superior a la izquierda, eso parece un útero, parece un crecimiento uterino grávido, un útero grávido. Podría ser. En este caso, digamos que es un poquito más patológico que el grávido, pero entonces, ¿qué podría Es ser? fisiológico. ¿Y a cuál de los 4 procesos de adaptación podría corresponder? Una hipertrofia de pronto. Digamos que en el útero tiene la capacidad de que se da una hipertrofia o una hiperplasia, cualquiera de las dos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos fenómenos? En la hiperplasia se multiplica la cantidad de células y en la hipertrofia lo que aumenta realmente es el tamaño. Exactamente. Tamaño de Entonces, exactamente. Entonces, esta que están viendo acá, esta primera, sí, efectivamente es el útero de una paciente, esta es la tuba uterina y este es el ovario. Y acá lo que estamos viendo es que el endometrio ha sufrido como un sobrecrecimiento o una sobreestimulación. Este caso, cuando uno lo ve al microscopio, que se ve así, se ve una cantidad de glandulitas, este es el endometrio, esto corresponde a una hiperplasia endometrial. ¿Por qué una hiperplasia? Porque ha aumentado el número de glándulas y el número de células estromales. Eso es lo que ustedes mencionan. Aumentó el número y por lo tanto estamos frente a una hiperplasia. ¿Listo? Esta primera es una hiperplasia. De estas otras, ¿cuál podría ser una hipertrofia? La que está inferior derecha en la esquina. Exactamente. Esta de acá de la esquina es una hipertrofia. Porque si ustedes la recuerdan, esta es la piel, esta es la epidermis, esta que se ve acá como más morado oscuro, y lo rosadito vendría a ser el tejido colágeno de la dermis. Y acá pues estas capitas pues es como la queratina. Entonces si ustedes ven esta capita moradita que es la epidermis, acá está chiquita, normal, y de un momento a otro adquiere este tamaño. Pero no ha adquirido ese tamaño por aumento en el número de células, sino en el tamaño. ¿Cuándo podemos ver esto? Por ejemplo, en la psoriasis. Entonces, efectivamente, esta es una hipertrofia y esta es una hiperplasia. Profe, De las otras dos, entonces, la que está en la esquina superior derecha, ¿podría decirse que es una displasia? todavía no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de adaptación. Entonces, en adaptación, recordamos
que todavía tenemos como la capacidad de que los tejidos logren retornar fácilmente hacia la normalidad. Pero si es algo que está antecitos de la displasia, ¿qué es? Metaplasia. Metaplasia. Ujú, exactamente. Es la metaplasia. Es el cambio de un epitelio por otro frente a una agresión. Entonces lo veíamos que casi siempre estos casos se dan por estados de irritación o de inflamación. En este caso, por ejemplo, este es un epitelio respiratorio con epitelio pues cilíndrico ciliado y de un momento a otro me aparece esto otro que ya es un epitelio escamoso. A esto le llamamos una metaplasia escamosa y se da porque los pacientes a veces fuman mucho y empiezan a tener que reemplazar estas células normales del epitelio respiratorio por unas células que generen mayor protección o que sean como más resistentes. Cuando revierte este proceso? Cuando la persona deja de fumar. En ese momento que deja de fumar, el epitelio vuelve y se constituye como estaba inicialmente. Si el paciente no deja de fumar, bueno, si no deja de fumar, ahí sí pasó al estado de displasia que acaba de comentar el compañero. Oigo. En el caso del esófago de Barrett, ¿pasa lo mismo? Exactamente. El esófago de Barrett para nosotros también corresponde a una metaplasia, que la está generando es digamos, el pH ácido del estómago que está intentando generar o como, sí, como generar un cambio a nivel del epitelio del esófago. Para nosotros el esófago de Barrett es, y lo veremos en su momento, es que ese epitelio escamoso no queratinizante del esófago va a ser reemplazado por un epitelio que se parece al gástrico, al de la mucosa del estómago. Y nosotros literalmente nos mandan una biopsia de esófago, pero lo que estamos viendo es como una mucosa gástrica y a veces una mucosa intestinal. ¿Por qué? Porque esta otra mucosa, la gástrica, sí soporta el pH ácido. En cambio, la mucosa escamosa del epitelio esofágico no la logra tolerar. ¿Cuándo se revierte esto? Cuando al paciente se le controla el reflujo gastroesofágico. Si no se le controla, nuevamente pasa al estado de displasia, que ya es un estado más avanzado y ya es un estado de desorden de las células. ¿Listo? Ahora, entonces está acá abajo, pues, ¿quién es? La atrofia. ¿Atrofia? Es la atrofia, exactamente. Lo que están viendo ahí es la médula ósea de un paciente, lo que está en azulito son las trabéculas óseas y obviamente el espacio del centro es el componente de la médula hematopoyético con el tejido adiposo. Aquí, ¿qué es lo que se está atrofiando? Las trabéculas óseas. Por eso ustedes ven que acá se ve como más azulito, más trabeculitas, y acá se ven unas cuantas trabeculitas. ¿En quién pasó esto? En un paciente con osteoporosis. Un paciente con osteoporosis corresponde a un estado en que se genera una atrofia o una pérdida del componente óseo de sus huesos y por lo tanto se vería en este caso así, efectivamente una atrofia y una metaplasia. ¿Listo? Los 4 procesos de adaptación que se considera que son reversibles. Ahora, ¿qué pasa cuando ese proceso de adaptación, digamos que se ve superada la capacidad de ese órgano de adaptarse o cuando la agresión es mucho más severa? Ya pasamos a lo que le llamamos una lesión celular reversible o una lesión celular irreversible. ¿Listo? Recuerden, la lesión celular reversible, lo más importante es que cada vez que va pasando tiempo, va perdiéndose función. Y esta imagen la recordaremos por allá cuando estamos hablando de infarto, que cada vez que va pasando el tiempo, yo voy perdiendo función de esas células o de ese tejido. En el momento en que paso de lesión celular reversible a irreversible, es el punto en el cual esa función ya literalmente es mínima y ya no voy a ser capaz de evitar como esa pérdida total de la función. En ese momento se va a presentar esto, que es la lesión celular irreversible, que ustedes saben que tiene como varios pasos. Lo primero, las alteraciones bioquímicas. ¿Por qué? Pues porque obviamente se ve que al romperse la membrana
de la célula, pues van a liberarse ciertas sustancias y ustedes las van a detectar en los laboratorios clínicos. Lo segundo son los cambios ultraestructurales que, como les mostré en la imagen de microscopía electrónica, pues literalmente necesita uno un microscopio súper especial para poder detectar eso. Lo otro, los cambios al microscopio, que eso sí los vamos a ver nosotros, que es muy interesante porque, por ejemplo, cuando hablemos nuevamente de infarto, ustedes verán que a medida que va pasando el tiempo, ese músculo cardíaco se va a ir modificando y uno más o menos va a poder calcular qué tanto tiempo ha pasado desde el momento en que inició el infarto. Y por último son los cambios ya macroscópicos, que es a lo que cualquiera podría ver a simple vista sin necesidad de un estudio o de un aparato especial. Bueno, ahora, obviamente ya la lesión irreversible, ustedes saben que implica obligatoriamente la muerte. Y la muerte, pues, se puede dividir en necrosis, apoptosis y necroptosis. Entonces, en la necrosis, lo más importante es la ruptura de la membrana. La ruptura de todas las membranas, por procesos que ahorita miraremos, implican que va a salir muchos de los componentes de la célula hacia la periferia, que es bueno en el sentido de que ustedes van a poder detectar eso en exámenes de laboratorio, pero que también conlleva este proceso, el proceso de respuesta inflamatoria. Siempre que hay necrosis, van a tener respuesta inflamatoria. Ahora, estas, digamos, 3 imágenes de abajo les están representando células que están en ese proceso de necrosis y ahí lo importante es recordar lo que pasa con el núcleo. ¿Qué recuerdan de lo que está pasando con el núcleo en ese proceso de necrosis? El de la izquierda está en, creo que se llama pignosis, que es cuando como que se Ajá. oscurece el núcleo, ¿no? Sí, cuando se condensa la cromatina. Ujú. Parece que cariorrexis y cariólisis, pero no sé, estoy seguro del orden. Creo que cariorrexis es cuando se fragmenta el núcleo. Ajá, exactamente. Exacto, ahí las tienen. Pignosis es la condensación de ese material, de ese ADN. Cariorrexis es cuando se empieza a fragmentar y cariólisis es cuando ya se fagocita ese material de ADN y ya lo que tenemos es esto, es como una célula fantasma. Este se vendría a ser como el citoplasma y ya tengo pérdida absoluta del núcleo. Ya esta célula está muerta. Ya lo único que le falta es que la membrana se fragmente y que ya todos los componentes salgan al exterior, trayendo la respuesta inflamatoria. En la apoptosis, ¿Cómo añada la pues última? Qué pena, profe. esta es cariólisis. En la apoptosis, digamos que la característica es que, bueno, la necrosis siempre va a ser patológica. O uno no se le mueren las células por necrosis como por deporte, no. Ellas se mueren es porque algo las traumatizó, algo les pasó y me mató a mis pobres células por necrosis. En la apoptosis es diferente. La apoptosis puede ser o patológica o puede ser fisiológica. Fisiológica, ustedes recuerdan en lo que ustedes estudiaron de embriología, que hay órganos que tienen que, de cierta forma, como desaparecer o tiene que generarse como una división de ciertas estructuras para que se formen los órganos finales. Entonces, ¿qué pasa con la apoptosis? Nunca se va a presentar la pérdida o la ruptura de la membrana. Lo que vamos a tener es que van a salir como estas vesículas que las llamamos cuerpos apoptósicos, que por aquí va a ir saliendo la mitocondria, el retículo, cada uno de los orgánulos, hasta que finalmente desaparece mi célula y solamente me quedan puros cuerpos apoptóticos. Y esto me conlleva a la fagocitosis y ya se desaparece esa pobre célula o las células que hayan entrado en ese proceso. La necroptosis, como lo ha comentado el compañero, es un proceso como de transición o es un proceso en el cual tengo los dos eventos, tengo la necrosis y tengo la apoptosis. Una parte corresponde a necrosis y otra parte, otros eventos corresponden a apoptosis, pero no es el evento como más frecuente que tenemos. ¿Listo? Ahora, de la necrosis, ustedes recuerdan que había varios tipos, que son las que están viendo acá. Pues ahí obviamente dice el nombre. ¿Qué recuerdan de cada una de estas? ¿O de cuál recuerdan algo? Pues, profe, la coagulación
coagulativa que por lo general es por isquemia, ¿no? Sí, perfecto. La necrosis coagulativa, la característica es que casi siempre se presenta en eventos isquémicos de casi el 90% de los órganos de nuestro cuerpo. Y si ustedes miran esta imagen, uno empieza como a ver como una asociación entre lo que les acabamos de hablar y lo que están viendo acá. Ustedes están viendo acá que, bueno, esto es un riñón, este es el glomérulo y estos son los túbulos renales, pero si ustedes miran esto se ve rosado. Normalmente, cuando uno mira algo al microscopio, tiene que verse rosado morado por el contraste entre hematoxilina y eosina. Y acá solo lo están viendo rosado. ¿Por qué? Porque este tejido o esto que se les está mostrando acá ya no tiene núcleo. El núcleo es normalmente lo que llamamos basofílico o lo que adquiere ese color morado intenso en los tejidos. Y como aquí ya no hay núcleos, ya estoy en ese evento de cariólisis, pues obviamente se va a ver así rosado. Cuando nosotros vemos algo así, que era algo que les mostraba antes, cuando teníamos ese tejido que no lo habían metido en formol, así se ve una cosa ahí rosada, uno como que puede decir, sí, aquí hay un glomérulo, acá hay túbulos, pero ¿y cómo están? No, pues están necróticos. ¿Están con inflamación? No, pues ni idea porque eso está muerto. Entonces, ese es el proceso. Coagulativa se refiere a un evento isquémico de la gran mayoría de los órganos. Entonces, licuefactiva era ¿cuál? Teniendo en cuenta eso. El cerebro, era en el cerebro. Se supone que Exactamente. es en la que las enzimas de degradación están activas y pues por toda esa degradación se da una respuesta inflamatoria, pero esta es intensa y por eso el órgano se llena pues de pus. Exactamente. En ciertos órganos, como en el cerebro, la característica cuando se presenta un evento isquémico es que se activen enzimas de degradación. Entonces, al activarse esas enzimas de degradación, inmediatamente se viene la respuesta inflamatoria y se ve así como ustedes lo ven acá. Esto es un cerebro con una respuesta, con una necrosis licuefactiva, que todos los punticos que ven son células inflamatorias, pero en sí la arquitectura y el parénquima del cerebro se ha perdido porque esas enzimas de degradación se liberaron y todo eso se destruyó. A diferencia de del coagulativo, que también es isquémico en el resto de los tejidos, aquí todavía no tengo la respuesta inflamatoria porque esas enzimas de degradación están inactivas. Entonces, al estar inactivas, no llega la respuesta inflamatoria y el tejido aún se reconoce. Uno aún sabe que esto es un riñón. Lo que pasa es que no puede decir nada más, pero por lo menos todavía conserva la arquitectura. Aquí ya no la conserva porque esas enzimas de degradación pues ya literalmente destruyeron todo. Entonces pues ahí realmente si yo les digo una neurona ahí acá, pues sería mentira. Eso es una necrosis licuefactiva. Esta de acá, la caseosa. Eso se produce con la tuberculosis, que es cuando el sistema inmune no puede, digamos que matar el agente patógeno, entonces lo comienza a rodear. La Lo que necrosis pasa es que coagulativa. pasa un granuloma y como Exactamente. respuesta. Ok. Sí. Ya. Lo que pasa es que aparece un granuloma y dentro de ella empiezan a degradarse las sustancias. Y como respuesta alrededor de él hay otra respuesta inmunológica rodeando alrededor de ella. Exactamente. Digamos que la enfermedad prototipo de la necrosis caseosa es la tuberculosis. Cuando nosotros le ponemos algo o necrosis caseosa o sospecha de necrosis caseosa, casi que queremos ponerle, estamos sospechando tuberculosis, pero pues no lo ponemos en esos términos, sino que lo ponemos en términos de necrosis caseosa. Y lo que los dos compañeros dicen, es un evento en el cual nuestro sistema, es una infección en la cual nuestro sistema inmunológico no está preparada para combatir completamente y por lo tanto lo máximo que puede hacer es rodearla, como contenerla o como encerrarla para que evite migrar hacia otros lados. Luego veremos cuando veamos pulmón que igual eso termina migrando, o sea, por más que no lo quiera, eso va a terminar yéndose de allá. Pero por lo menos en el evento inicial, en el evento que llamamos granuloma, que ahorita más adelante se los voy a mostrar, logramos encerrar esa infección y ese tejido necrótico. Entonces acá ustedes lo están viendo. Tengo el tejido necrótico, que es una necrosis caseosa, y alrededor tengo células inflamatorias.
A diferencia de esto, que las células inflamatorias están regadas pues por todo lado, aquí miren que la necrosis está acá en el centro y afuera están las células inflamatorias. ¿Por qué? Porque están intentando contenerme esa infección y contenerme ese tejido necrótico para que no migre hacia otros lados. Y a eso es a lo que le llamamos granuloma. Ahora, necrosis gangrenosa. ¿Qué recuerdan? Esa es la que ocurre tanto en miembro superior e inferior y son de dos tipos, la gangrenosa seca y la húmeda. Exacto. Bueno, de la gangrenosa húmeda lo que recuerdo es que es más o menos como cuando tiene un estado de isquemia y eso pues puede llegar como a complicaciones y pues digamos si es algo de la pierna o algo así se podría llegar hasta una amputación. Y en Bien. cuanto a la seca, profe, hay por lo general por vasoconstricción severa y un ejemplo era sobre las personas que escalan y hay quemaduras por frío. Exactamente, bien. La necrosis gangrenosa, digamos que ese término se le ha acuñado casi siempre a las extremidades porque tienen una perfusión final o una perfusión como que no logra tener como anastomosis por otro lado, ¿listo? La característica es esa, que hay dos tipos, que está la húmeda y la seca, que yo les decía que trataran como de recordar a la coagulativa y a la licuefactiva. Si uno se las aprende así, como que le queda más fácil. La seca es igual a la coagulativa en el sentido de que todavía no se han activado las enzimas de degradación y al no activarse, ese tejido está muerto, pero todavía no genera esa supuración. En cambio, en la necrosis gangrenosa húmeda se parece a la licuefactiva en que esas enzimas ya se activaron y el tejido está muerto, pero aún así se ve una supuración y eso tiene un olor pero particularmente intenso porque ya literalmente está lleno de bacterias, ya se ha generado esa sobreinfección en ese tejido muerto. La necrosis grasa, pues esa, pues literalmente es de la grasa, ¿cierto? Es así como que es la más chévere, porque es la necrosis del tejido graso. Páncreas. Exactamente. El ejemplo más particular es alteraciones a nivel del páncreas que me generen esa liberación de enzimas pancreáticas que como el páncreas no tiene cápsula, pues esas enzimas van a terminar distribuyéndose en el tejido adiposo que me rodea el páncreas. Y al distribuirse en ese tejido adiposo, pues se va a generar necrosis de ese tejido y a eso le llamamos necrosis grasa. La otra es en la glándula mamaria, que de pronto un trauma directo, no sé, en cualquier momento un golpe o algo así, pues como el gran porcentaje de la glándula mamaria es tejido adiposo, la muerte de ese tejido pues adiposo, a eso lo llamamos necrosis grasa. Y la última es esta necrosis fibrinoide, que es en qué caso se da. Profe, disculpe, ¿podría hablar un poquito más duro? La fibrinoide no se da en personas que tienen afectado el sistema inmune, como por ejemplo las personas que tienen lupus. Eritematoso sistémico. Exacto. La necrosis fibrinoide tiene esa marca de que se da en las personas con enfermedades autoinmunes. Cuando nosotros digamos que la reportamos en un informe, ustedes, si no lo estaban pensando, deben entrar a hacer exámenes para descartar algún proceso autoinmune. La característica es que se da porque esos depósitos de inmunocomplejos van a parar en la pared de los vasos, por lo que llamábamos antes estados de hiperreactividad o de hipersensibilidad, que verán mañana con la doctora. Entonces, se va a depositar en la pared del vaso, digamos que esos inmunocomplejos, y eso me va a generar una necrosis de la pared del vaso. Ahí en esa necrosis de la pared del vaso va a terminar modificándose eso por un material que es fibrinoide, que es una fibrina, y por eso va a terminar viéndose este rosado intenso. Esto que ustedes están viendo acá, que se les está señalando, es un vaso sanguíneo que no debería verse así, que este rosado intenso que ven acá es por ese material como fibrinoide que se ha depositado en la pared del vaso asociada al depósito de inmunocomplejos y a la muerte del endotelio. Pero entonces lo reforzaremos en la parte de vasculitis. Bueno, entonces, muy bien, vamos muy bien. Pero miramos a ver. Bueno, esto es simplemente para que lo recordemos, los mecanismos de lesión o de la muerte de las células que dependen de varias cosas. Uno,
Pues el daño de las mitocondrias, que ustedes saben que obviamente la mitocondria, una de las funciones principales, producción de ATP, si se daña, pues no tengo ATP y por lo tanto pierdo la capacidad de generar múltiples reacciones que son fundamentales para cada una de las células, para que funcionen adecuadamente. Otra son los radicales libres de oxígeno, que cuando la mitocondria se daña, se empiezan a acumular porque ella era la que se encargaba de eliminarlos. Y estos radicales libres de oxígeno son capaces de hacer esto, dañar lípidos, proteínas y ADN. La entrada de calcio a la célula es otro fenómeno que ustedes saben que el calcio, pues el porcentaje mayor de calcio debe estar como en el espacio intersticial y al entrar a la célula permite el daño de la mitocondria, pero más importante, la activación de enzimas. Entonces son la activación de enzimas que degradan lípidos, proteínas, ADN, otra vez se daña todo. El daño en la membrana, pues que ustedes saben que la membrana, aparte de que permite el paso de sustancias, es una estructura que protege a la célula. Al romperse la membrana, que esto como ven acá, estos tres fenómenos ocurren es en la necrosis. Al rompérseme la membrana, inmediatamente tengo la capacidad de que los componentes que estaban dentro de mi célula pues empiezan a salir y esto activa inmediatamente la respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa por el contrario en la apoptosis? Estos de aquí para allá no. Lo que pasa es a nivel de las proteínas que quedan, digamos, mal formadas o que son anormales. Esa formación anormal de esas proteínas hace que se empiecen a activar ciertas sustancias que veremos más adelante que van a tener la capacidad de, digamos que desencadenar o activar en la propia célula la muerte por apoptosis o que le dicen a la célula, son señales que le dicen a la propia célula, hay algo anormal, hay proteínas anormales y tiene que entrar en muerte, pero sería una muerte programada porque no tiene estos otros eventos, sino que literalmente digamos que ella se dice a sí misma, me voy a morir porque se me dañó mi ADN y estoy generando proteínas anormales. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa entonces? Pasemos por otro lado, inflamación y reparación. Recuerdan que el proceso de inflamación, pues acabamos de mencionarlo, cuando un tejido entra en necrosis o pues en muerte, tiene que entrar o activa la respuesta inflamatoria. ¿Quién más la activa? Pues cuando llega un microorganismo a nuestro cuerpo. Entonces acá está el microorganismo y acá está el tejido necrótico. Cualquiera de estos es capaz de activar la respuesta inflamatoria, que está mediada por unas células que están siempre en la periferia, como los guardianes, que son macrófagos, dendríticas y mastocitos. Y estos, ustedes recuerdan que tenían los mediadores que hacían que los vasos sanguíneos se modificaran. ¿Modificarse en qué sentido? Lo que llamamos aumento de la permeabilidad y vasodilatación. Entonces, estos dos fenómenos pues permiten que salgan células del interior y permite que salgan líquidos del interior, ¿listo? Y al permitirse estos dos fenómenos, estas células que han salido del interior del vaso sanguíneo son las responsables de ir a acabar o eliminar con ese microorganismo o con ese tejido necrótico, ¿listo? Cuando esto ya ha pasado, todos estos fenómenos, el resultado final siempre va a ser el proceso de reparación, que ya sabemos que o puede ser regenerarse o puede ser cicatrizarse, que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, eso que acabamos de ver es la respuesta inflamatoria aguda. ¿Qué pasa con la respuesta inflamatoria aguda? Ella puede terminar resolviendo, es decir, el tejido, digamos que retorna hacia lo normal y hasta aquí no ha pasado nada, puede perpetuarse en el tiempo, es decir, llamarse una inflamación crónica, que en este caso, lo que les dice acá, que inflamación crónica no necesariamente es por infección crónica, o sea, no son sinónimos, porque la inflamación crónica también puede ser o ocurrir en momentos en los cuales no necesariamente haya una infección. Puede ser la perpetuación de una inflamación aguda o puede ser por un evento
de una alteración a nivel de los depósitos de tejido colágeno. Hay muchas otras causas que me pueden, digamos, activar la respuesta inflamatoria crónica. Y la final es que cuando no voy para acá ni me voy para acá, termino en lo que llamamos fibrosis o cicatrización, que siempre les he mencionado esta partecita. Lo más importante ahí es la pérdida de función de ese tejido. Bueno, ahora, esta es la inflamación granulomatosa, que es, digamos que todo lo que estaba en la periferia de esa necrosis gaseosa que ustedes me mencionaron. Entonces acá lo que están viendo es esto rosadito de acá del centro, es la necrosis gaseosa. En la periferia tenemos las células inflamatorias y esas células inflamatorias pues están constituidas por muchas cosas, por histiocitos, por células gigantes, acá más afuerita ven más oscuro como un collar de linfocitos y ya más afuera ven el tejido. Esto es un pulmón. Esto que están viendo acá afuera es el parénquima de un pulmón que tiene un granuloma y el granuloma lo que está intentando es, como lo mencionaron bien ahorita, contener ese proceso infeccioso para evitar que migre y contamine más el mismo pulmón y otras zonas diferentes. Pero pues esto igual llega a un punto en el que terminan saliéndose los bacilos de acá adentro y ya vamos a llamarlo tuberculosis secundaria o tuberculosis miliar. Pero pues eso lo veremos el día que hablemos de pulmón. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los procesos de reparación? Habíamos quedado que la reparación se dividía como en dos bloques, o regeneración o cicatrización, que ustedes bien lo recordaron. Si es una herida muy superficial, se va a regenerar. Estas células que se murieron van a ser reemplazadas por células nuevas y todo vuelve a su normalidad. Si la herida es muy grave y me rompe la membrana basal, que es esta que está acá, debajo del epitelio, siempre va a haber una membrana basal. Si me rompe esta membrana basal, entonces en ese caso ya no van a ser capaces de regenerarse o de volver a nacer esas células, sino que este espacio va a rellenarse de otro componente que lo llamábamos matriz extracelular, que era el tejido colágeno, elástico, ácido hialurónico, toda esa cantidad de cosas. Eso me rellenaba ese espacio y me dejaba una cicatriz. Esta cicatriz implica una pérdida de función, chiquita, mediana o grande, siempre implica una pérdida de función. Ahora, estos dos fenómenos ocurren en los tejidos, pues o sea, obviamente dependiendo de la severidad del daño, ocurren en los tejidos que nosotros llamamos que están constituidos por células lábiles y células estables. ¿Recuerdan qué eran ese tipo de células? Pues las lábiles son las que están presentes, creo que en la piel, en el tracto gastrointestinal, es que tienen la capacidad de volver a asumir una función. Ujú. Y las Bien. estables son las del hígado y riñón, que, pues, que para suministrar como otra vez la función normal, estas células crecen. Ujú. Exactamente. Las células lábiles son las células que tienen la máxima capacidad de regenerarse en nuestro cuerpo. Hay partes de nuestro cuerpo que se regeneran muy rápido. Y lo que dice el compañero es correcto. Todo lo que sean mucosas, en especial tracto gastrointestinal, todo lo que sea la epidermis y todo lo que sea sistema hematopoyético tiene esa capacidad. Por eso es que uno dona sangre, porque esas células rápidamente se van a recambiar. Las que usted acabó de donar rápidamente van a volver a renovarse y van a regenerarse y usted no va a tener ningún problema. Entonces, en ese tipo de tejidos que llamamos lábiles o en los que llamamos estables, que como lo dice el compañero es el riñón y el hígado, que digamos que son órganos en los cuales no es que todo el tiempo se estén recambiando las células, pero en ciertos casos, ante ciertas lesiones, ellos sí como que vuelven y despiertan esa capacidad de regenerarse o de renovarse. En esas dos situaciones se podría decir que si la lesión es superficial,
va a regenerarse o si la lesión es grave, va a cicatrizar. El otro grupo es lo que llamamos las células permanentes. Las células permanentes son células que tienen el problema de que pues casi que tienen mínima capacidad o nula capacidad de renovarse. ¿Quiénes son esas? De lo que habíamos Cerebro y visto. corazón Neuronas. principalmente. Exactamente. El cerebro y el corazón tienen ese problema tan grave que digamos que un daño ahí no me da como la oportunidad de coger hacia cualquier lado. Y eso lo veremos en corazón. Cuando vemos corazón vamos a ver que cualquier daño, por ejemplo, alguna alteración vascular, algún tipo de obstrucción a nivel de las coronarias, pues que supere un porcentaje que luego veremos, me va a generar siempre una cicatriz o lo que llamamos un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque después de ese infarto, de la muerte de esas células, no hay otra opción. Sí o sí hay que cicatrizar. No tengo la forma de regenerarme. Y por eso, siempre que un paciente tiene un infarto agudo de miocardio, independiente de la cara que comprometa o del segmento o de qué tan grande sea, digamos que el porcentaje de células cardíacas que se hayan muerto, le va a quedar una secuela, porque el paso siguiente a esa muerte es la cicatrización. ¿Listo? Si existiera la posibilidad de la regeneración sería magnífico, pero ahí sí, nada, se va para cicatrización. ¿Listo? Ahora, esa cicatrización, pues ustedes saben que tiene ciertos pasos, que tiene específicamente 3 pasos, que de pronto lo recuerdan. Y aquí está uno, este es uno, mírenlo por acá, estos cositos. Qué pena, profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuáles son los pasos de la cicatrización? La angiogenia, Sí, formación de tejido de granulación sí, y la remodelación del tejido conjuntivo. exactamente. Esos son los 3 pasos que necesitamos cuando se murió el tejido. Necesitamos que aparezcan nuevos vasos sanguíneos para que esa respuesta inflamatoria literalmente se me coma ese tejido muerto. Necesitamos que se forme en segunda instancia lo que llamamos el tejido de granulación, que es como la combinación de todo, eso es como una revoltura. Es la revoltura de las células inflamatorias, de las células que están empezando a aparecer, de fibroblastos, de tejido conectivo, de tejido elástico y de los vasos. Es todo eso revuelto. Y ya al final ya tenemos la remodelación del tejido conectivo. ¿Qué es lo que viene a hacer? Pues ya esos vasos que se habían formado empiezan a desaparecer, ya empiezan a desaparecer todas las células inflamatorias y solo me va a quedar lo que yo llamo matriz extracelular, que literalmente es lo que va a venir a reemplazar ese epitelio que había ahí y queda simplemente ese tejido colágeno y elástico en esta área, que son estas fibritas que ustedes están viendo acá. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿podría repetir los pasos? Sí, angiogénesis, que es la formación de vasos, la formación del tejido de granulación, que es como la mezcla de todo, de la inflamación, los vasos y el nuevo tejido que va a aparecer. Y el último es la remodelación del tejido conectivo, que es ese tejido elástico y tejido, pues, literalmente el tejido conectivo que va a aparecer ahí, el colágeno y todo eso. ¿Listo? Gracias. ¿Listo? Bueno. Esta imagen siempre se las he mostrado porque me parece que es como muy clara, muy bonita. Y es cómo se van a dar esos procesos. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Los 3. Tenemos a las células que consideramos que pueden ser lábiles o estables. Esto es un pulmón, pues obviamente es un alveolo. Entonces, estas son las células alveolares, este es el tabique alveolar. Entonces, tenemos que se va a presentar acá un daño. Entonces, si ese daño es superficial y esta membranita basal, que es esto rojito o marrón, como sea, que está acá, no se ha dañado, estas células rosaditas que eran como los neumocitos, van a poder volver a multiplicarse, a regenerarse y mi pulmón, pues aquí no está normal, pero más adelantico sí va a estar normal. Si este es mi pulmón y resulta que el daño fue tan severo que se me llevó la membrana basal, que separaba pues mis neumocitos del tabique alveolar, ahí sí ya no se va a poder generar no se va a poder dar la regeneración, sino que se da
la fibrosis o cicatrización y me queda así el parénquima alveolar. Ese es el tabique que inicialmente era este espesor y mírenlo acá, cómo quedó esto. Y estos neumocitos empiezan a tener un estado de reactividad o se tornan anormales, ¿listo? Pero acá lo más importante es que miren todas estas fibras como verdes que aparecen acá en el tabique, que estas fibras son tejido colágeno y tejido elástico que se ha depositado ahí y que obviamente esto, lo veremos luego, tiene severos problemas en el intercambio gaseoso, porque dependiendo de este espesor de aquí hasta acá, es el intercambio gaseoso. Aquí se conserva, pero miren la distancia entre esto, que es el espacio alveolar, y mi vaso sanguíneo. Esta distancia, debido a la cicatrización o la fibrosis, genera muchos daños y muchas alteraciones de la perfusión o de la ventilación. Bueno, ahora, este segundo, las células estables, que obviamente uno de los ejemplos era el hígado, lo mismo. Si hay una lesión, pero se conserva esta membranita que me separa los hepatocitos de los sinusoides, en algún momento estos hepatocitos van a volver a rellenar este espacio y a esto le vamos a llamar regeneración. Pero si el daño fue tan severo que se dañaron la membrana basal, que es como en cierto sentido la que le da la arquitectura a los órganos, pues miren, esto aquí ya no se parece a nada. Asimismo, esas células no se van a poder reemplazar, van a quedar una que otra por allá, pero casi que todo va a ser tejido colágeno o tejido de cicatrización. Y ya esto es un asunto complicado porque esto ya no está funcionando. La fibrosis siempre implica una pérdida de función. Bueno, y aquí está el corazón, que es el que yo les digo que tiene severos problemas, porque fibras miocárdicas que se me mueran, poquitas o muchas o lo que sea, me llevan a una respuesta inflamatoria y después de esa respuesta inflamatoria no hay forma de regenerar. Así uno diga, ay, pero no eran tantas las que se murieron, ni modo. Esas que se murieron y empieza a depositarse ese tejido conectivo en esta área y esto, que luego lo veremos en su momento, tiene el problema de que trae repercusiones en cuanto a arritmias, a insuficiencias cardíacas, a muchas cosas que son las consecuencias del infarto agudo de miocardio que pues que ya luego lo hablaremos. Bueno, ahora, ya casi muchachos. Estamos entrando a la parte de trastornos hemodinámicos. Estos son los 6 trastornos hemodinámicos que hemos conocido, pues que hemos hablado en algunas de las clases. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos. Saben que edema y derrame pues son diferentes porque el edema es la acumulación de líquido en los tejidos, en cambio derrame es esa acumulación de líquido pero en las cavidades corporales. Bueno, y entonces pues eso depende de algo que ustedes conocen mejor que cualquiera, de fisiología, de la regulación de la presión hidrostática, de la presión osmótica coloidal y de la función de retorno de los vasos linfáticos. ¿Listo? La interacción entre estos 3 componentes es lo que permite que no vaya a tener uno acumulación de líquidos en ninguna parte. Ahora, ahí está el dibujito de qué es lo normal. Entonces tenemos el vaso, el segmento arterial, el segmento venoso, el segmento capilar de intercambio y tenemos el vaso linfático. Y esto es lo normal. ¿Cuándo puede haber una acumulación de líquidos? Muchas circunstancias lo pueden generar, pero aquí se les muestran algunas. Digamos que un proceso inflamatorio siempre conlleva edema. ¿Por cuál? ¿Por alteración en cuál de los 3 componentes que hablamos? Por la cuestión de que los vasos se vasodilatan, por lo cual el agua tiende a pasar, ¿no? Exactamente, porque hay un aumento de la presión hidrostática ante esa vasodilatación, ante esos mediadores que me están cambiando el vaso sanguíneo, entonces empieza a presentarse una filtración, aquí ustedes la están viendo en esta flecha blanca, de, digamos que el plasma que está acá adentro en el vaso y empieza a filtrarse hacia el tejido y eso me puede generar un edema. Acá, esto vendría a ser un edema por un problema, por una insuficiencia venosa. En este caso, lo que tengo también es un problema de la capacidad del retorno venoso
Entonces se me genera esa acumulación de líquidos y me empieza a generar digamos que el ultrafiltrado hacia la periferia, hacia los tejidos. Y aunque los vasos linfáticos van a intentar reabsorber eso, pues no precisamente tienen la capacidad de reabsorberlo en el 100%. ¿Listo? Ahora, miremos este de acá. El edema por falla en los vasos linfáticos. ¿Cuándo lo podemos ver? En una elefantiasis, por ejemplo. Sí, en problemas, o sea, en daños de los vasos linfáticos asociados a procesos infecciosos se puede ver. ¿Cuándo más? En una obstrucción de ellos. Por ejemplo, una neoplasia. Ah, exactamente. En procesos neoplásicos o de quimio o de radio que casi siempre tienen la capacidad de dañarme los vasos linfáticos. Entonces, este vaso linfático no me va a generar como esa absorción como del exceso que tenían entre la presión hidrostática y la presión osmótica coloidal y por lo tanto vamos a tener este edema. El edema por hipoalbuminemia, ¿cuándo lo podemos ver? Pacientes con desnutrición, cirrosis hepática o una proteinuria muy marcada, un daño del Insuficiencia riñón. hepática. Exacto, perfecto. Todos los ejemplos que ustedes acaban de decir son situaciones o son enfermedades en las cuales hay una pérdida de las proteínas de la sangre, específicamente de albúmina, y por lo tanto, como de la albúmina depende la presión osmótica coloidal, pues no se genera ese retorno de líquidos desde lo que salieron en la presión hidrostática hacia lo que debería volver digamos, a mi segmento venoso, y esos líquidos que se han retenido acá, pues literalmente quedan acá en la periferia. Si quedan en la periferia de un órgano, o sea, en el parénquima de un órgano, le llamaremos edema. Si quedan en una cavidad, le llamaremos derrame. Bueno, ahora, este término, pues digamos que ya lo conocíamos, hiperemia y congestión, que es el aumento del volumen sanguíneo dentro de un tejido, pero entonces que la diferencia sabíamos que era, si es en el extremo arterial, le vamos a llamar hiperemia o eritema, y que tiene la ventaja de que es sangre oxigenada, como lo que vemos por ejemplo en esta mucosa conjuntival, que se ve esa dilatación de estos vasos, ese aumento en el volumen de sangre que ellos llevan, pero esto es sangre arterial, entonces realmente, pues como es oxigenada, no tiene, pues o sea, obviamente uno tiene que mirar de qué se trata, pero pues no tiene mayor repercusión. Pero en la congestión, venga, les devuelvo, en la congestión el problema es que ese aumento del volumen sanguíneo se da por una obstrucción a nivel de la vénula, y aquí sí tengo problemas porque es sangre desoxigenada. Entonces, cuando lleguemos a pulmón y a insuficiencia cardíaca, veremos que esto que están viendo acá es un pulmón que tiene un estado de congestión, en el cual se empieza a acumular digamos, como esa sobrecarga de productos a nivel de los macrófagos. Ellos intentan fagocitarme eso y me da como resultado estas células que están cargadas de cierto tipo de materiales que se deben a esa acumulación o a esa retención de líquidos, y a esto es a lo que le llamamos, pues estos son macrófagos que son capaces de captarme esa hemosiderina, y estos son las células de la insuficiencia cardíaca. Pero cuando lleguemos allá, pues lo veremos nuevamente. Ahora, esta parte de la hemostasia, habíamos hablado algún día de que hemostasia era como el resultado final de que cuando cuando el endotelio o cuando la pared de nuestros vasos se lesiona, pues se tiene que formar un coágulo. Eso es lo normal. Si se me daña la pared de un vaso, pues no debería sangrar eternamente, debería formar un coágulo. Y para eso, pues tenemos los 4 pasos que acá están, que los conocemos bien. La vasoconstricción, que saben que es algo, digamos que temporal, que es algo que se da como reflejo. Entonces, evita que uno sangre, pero por cuestión de segunditos, por esa reactividad que hace acá el músculo de la pared del vaso, pero después de eso, adiós, que empezó el sangrado. Entonces viene la hemostasia primaria, que ustedes recuerdan que dependía de que el endotelio liberara factor de von Willebrand, y entonces me empiezan a pegar las plaqueticas muy juiciosas. Y aquí por lo menos ya tengo un tapón de plaquetas.
en la hemostasia primaria. Después de este viene la hemostasia secundaria, que en medio de todas estas plaquetas se va a depositar este material azul, que es a lo que llamamos fibrina, y que eso depende es de la activación del factor tisular o de la cascada de la coagulación, nuevamente dependiente de la lesión del endotelio. Y que finalmente, pues si ya tengo mi trombo o mi coágulo, el objetivo es que desaparezca cuando ya digamos que cuando ya la pared del vaso sanguíneo se ha renovado o se ha regenerado. Entonces el último paso siempre vienen a ser los procesos antitrombóticos, que es degradar pues este trombo que ya se formó, que ya cumplió su función y que yo ya no lo necesito. Y que acá tenemos a los factores encargados de este proceso antitrombótico, como la trombomodulina y el factor activador del plasminógeno tisular. ¿Listo? Entonces, esto es lo normal. Hasta acá no llevamos nada sino lo normal. Ahora sí viene lo anormal. ¿Qué es lo anormal? Que si eso que acabamos de hablar no funciona, a uno le dan o hemorragias o trastornos trombóticos. Entonces, las hemorragias, pues existen muchas formas de clasificarlas, pero acá hay tres. Unas por alteración de la hemostasia primaria, que en ese caso, ¿por qué el paciente estaría sangrando? ¿Qué le falló de la hemostasia primaria? No se formó el tapón plaquetario. Exactamente. Exactamente. Entonces, el paciente lo que le falló es, vaya, mírele el nivel de plaquetas, vaya, mírele la funcionalidad de las plaquetas, porque eso es lo que pasaba en la hemostasia primaria. Se pegan las plaquetas. Y si él está sangrando porque falló algo ahí, pues búsquele en las plaquetas que fue ahí que falló. En la hemostasia secundaria, si está sangrando por alteración en ese nivel, ¿qué es lo que le pasó? Factor tisular o la cascada de coagulación. Exactamente. A ese paciente uno lo que le busca es si hubo alguna alteración en la cascada de la coagulación, si hay algún factor que no le funciona, si hay algún factor del que es deficiente para tratar de controlarle la hemorragia. Y al final tenemos las alteraciones que son más que todo como afectaciones de vasos pequeños. En ese caso, casi siempre lo que tenemos es como una alteración sistémica, casi siempre de tipo inmunológico, que me va a generar un daño en los vasos más pequeños, que lo veremos en vasculitis, que las alteraciones autoinmunes que me dañan vasos muy, muy pequeños, también me pueden generar un sangrado, y pues es un sangrado muy complicado, porque obviamente es mucho más difícil de tratar al ser dependiente de factores inmunológicos. Ahora, en los trastornos trombóticos habíamos hablado alguna vez de la triada de Virchow. ¿Qué recuerdan de eso? ¿O cuál es la triada? ¿Qué la compone? La lesión endotelial, el flujo sanguíneo anómalo y la hipercoagulabilidad. Sí, bien. Esos tres componentes yo les decía que son fundamentales porque cuando uno logra detectar un factor de esos tres que acaban de mencionar, la hipercoagulabilidad, la alteración en el flujo sanguíneo o la estasis venosa y las lesiones endoteliales, cuando uno detecta cualquiera de esas tres cosas en un paciente, uno debe pensar que ese paciente le va a hacer un trastorno trombótico. Si tiene las tres, pues peor. Pero aunque sea que tenga una de las tres, ya eso es como una alarma para uno, para verificar y para intentar hacer algo. Por eso es que los pacientes antes de cirugía siempre les hacen un chequeo preanestésico, porque uno tiene que verificar qué tanto riesgo tiene uno de que ese paciente le vaya a formar trombos. ¿Cómo queda uno con un paciente que de pronto, por ejemplo, sea diabético, hipertenso, hiperlipidémico, que todos son factores para daño del endotelio? Aparte de todo, usted lo va a someter a una cirugía de 4 horas, no sé qué tipo de cirugía sea esa, pero que lo someta a una cirugía de 4 horas, le está poniendo su estasis venosa. Y aparte de eso, el paciente, digamos que tiene que tomar aspirina por X, Y o Z razón, y usted le quita la aspirina, o el paciente ni le dijo a usted y dejó de tomar la aspirina hace un mes. Ese paciente tiene toda la triada completa y ese paciente le puede hacer un trombo en la cirugía. Y uno intentando tratarle una cosa y resulta que el paciente se me muere en el quirófano de otra. Entonces,
en esos pacientes uno cuando ve cualquiera de de los factores de riesgo de la triada, inmediatamente tiene que estar alerta de que ese paciente le puede hacer un trombo, independiente del resto de factores. ¿Listo? Ahora, habíamos quedado que los trombos tienen como 4 tipos de evolución. ¿Cuáles son esas? Pues las evoluciones ahí las ven. Pero entonces, ¿qué significa cada una de ellas? ¿Qué era la propagación de un trombo? Es cuando sale Que de su viajaba de sitio un donde tejido se a otro, originó. ¿no? El que viaje de un tejido a otro es embolia. Embolia es cuando un trombo que está en un sitio se desprende de ahí y viaja hacia otro sitio distante. Esa es embolia, que sería este último de acá. ¿Qué era la propagación? Creo que es cuando sigue creciendo y se acumulan las plaquetas y la fibrina. Exactamente. Es cuando digamos que el trombo está ocupándome en un vaso sanguíneo, pongámosle 0,5 centímetros, y resulta que sigue creciendo, y de un momento a otro el trombo que era de 0,5, en ese momento ya lo tengo de 3 centímetros. Me está ocupando 3 centímetros de la luz de mi vaso sanguíneo, pues como en lo largo, hablando pues de la longitud. Esa es la propagación, que sigue creciendo. La organización o recanalización, ¿qué era? Simplemente es que se obstruyó el 100% de la luz y por procesos de angiogénesis y otros procesos se van a formar como lucecitas en la mitad de ese trombo. Literalmente está el trombo ahí obstruyendo toda la luz del vaso y van a empezar a formarse canales en medio de ese trombo para que algo de flujo sanguíneo logre llegar hasta el otro lado. ¿Listo? Y la disolución, pues sí es el más chévere porque simplemente es que el trombo desaparece y ya, y se acabó el problema. Bueno, ahora, estos tres que están viendo acá, 4 digo, que están viendo acá son procesos embólicos. Entonces, ya sabemos que embolia es que se desprende y viaja hacia la periferia, hacia otro sitio distante. ¿Qué tipo de material le puede embolizar a uno o qué embolias conocen? La Tromboembolismo principal, la del pulmonar. pulmón. Sí. ¿Cuál La más? de La trombosis embolasa, venosa profunda que sube al pulmón. Ujú. Listo, entonces esta que están viendo acá en la esquina de arriba a la derecha es un tromboembolismo pulmonar. Este trombo estaba ubicado a nivel de miembros inferiores, que casi siempre es su principal localización. Se desprendió de ahí y migró hacia la circulación pulmonar, y este paciente pues obviamente es una autopsia de un paciente que falleció por un tromboembolismo pulmonar. Es el que más conocemos, pero como embolia es que un material viaja desde un sitio hasta otro distante en la circulación sanguínea, entonces hay varios tipos de embolia. Esta que están viendo acá, la primera, es una embolia de líquido amniótico. Esta que están viendo acá adentro son, digamos, como membranas o descamaciones de líquido amniótico que nosotros encontramos en el interior del vaso sanguíneo de una paciente que obviamente falleció porque en el momento del parto cruzó demasiado líquido amniótico por los vasos placentarios, y este líquido amniótico viajó y obstruyó a nivel de la circulación pulmonar. Este de acá abajo es un tromboembolismo de grasa, un embolismo graso, que casi siempre en este caso, este corresponde a uno de una fractura de hueso largo. ¿Por qué? Porque tiene tejido adiposo, que son estas como bolitas blancas, digámoslo así, y en la periferia ustedes ven componente hematopoyético, componente de médula ósea. Entonces, esto es un embolismo que hizo un paciente por un trauma o una fractura de huesos largos, y es un embolismo de médula ósea. Aquí pues obviamente eso es una coloración especial, es una coloración de ácido graso, que nosotros lo que hacemos es detectar la presencia pues de tejido adiposo en ciertas estructuras. Entonces acá lo están viendo, lo que se ve en naranja es ese tejido adiposo que está ahí localizado, y es un embolismo graso. ¿Qué otros embolismos podemos tener? Embolismos de aire, que también es frecuente en los pacientes que han tenido viajes prolongados, pues en avión, o en pacientes que son buceadores. Eso también es otro tipo de embolismo.
Entonces, embolia es como la migración de un sitio a otro dentro de la circulación. La más frecuente siempre será el tromboembolismo sí, el tromboembolismo. Casi siempre llega a los pulmones, pero muchas otras cosas le pueden embolizar a uno. ¿Listo? Ahora, otro de los trastornos hemodinámicos es lo que llamamos shock, que ustedes saben que shock significa un estado de hipoperfusión tisular sistémico, es decir, todos los tejidos se quedan sin flujo sanguíneo. Eso significa. ¿Por qué se quedan sin flujo sanguíneo? Pues por muchas razones. Acá ustedes están viendo 5 razones. Cardiogénica, que es porque el corazón no quiere funcionar por cualquiera de estas, entonces no hay forma de que les llegue. Si el corazón no sirve como bomba, pues ¿cómo le manda uno, le bombea sangre al resto del cuerpo? Entra en un estado de shock. Los estados de hipovolemia, el shock hipovolémico, pues es si la volemia o el volumen de sangre que tiene el cuerpo disminuye significativamente por cualquiera de estas condiciones que ustedes están viendo acá. Y en ese caso, obviamente, los tejidos quedan con hipoperfusión. El séptico también es otro que se presenta casi siempre por estados de infecciones sistémicas en los cuales si la respuesta inflamatoria implicaba en un órgano vasodilatación, pues la sepsis implica que todos los órganos están en vasodilatación. Y obviamente la vasodilatación implica pérdida digamos, de plasma hacia los tejidos y por lo tanto el paciente es capaz de entrarme en una hipoperfusión. Bueno. El shock anafiláctico, que me imagino que hablarán un poco mañana de él, es asociado a la hipersensibilidad tipo 1, pues es el estado más grave de hipersensibilidad tipo 1. Y en este caso, ustedes saben que es mediado por la presencia de mastocitos, que esos mastocitos liberan mediadores y nuevamente tenemos un estado de vasodilatación permanente y sistémico. Y el shock neurogénico, pues que no es muy frecuente, pero también lo podemos observar, que casi siempre es por traumas medulares que me generan una pérdida de la capacidad de control de ciertas funciones de los vasos periféricos y por lo tanto, nuevamente, el resultado final de cualquiera de estas 5 es hipoperfusión de los tejidos. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, hasta aquí, pues entonces vamos en la parte de generalidades 1, que es la que les digo que va a ser evaluada como en ese primer taller ese día que les había puesto allá. ¿Tienen alguna duda de los temas que hemos visto hasta este momento? Pues que hemos recordado realmente, pues igual ustedes sabían bastante. No van a hacer preguntas tan específicas las del taller, ¿no? ¿O sí? ¿Específicas como cuáles? O sea, póngame un ejemplo. Por ejemplo, cuando vimos, yo no sé, inflamación, por ejemplo, no se mencionó como toda la parte del rodamiento leucocitario, ¿no? La migración leucocitaria, pues. No. Ah, no, sí, ya. Lo de marginación, rodamiento, todo eso. No. El objetivo en general, sí, obviamente me tocaba meterme por puntos muy concretos, pero pues ahora en la parte del repaso lo que necesito es que solamente que tengan como el recuerdo de en qué consistía el proceso. O sea, por lo menos en esta parte de generalidades uno les voy a preguntar lo que hablamos hoy, todo el resto de cosas que dijimos en ese semestre de patología general y que no hablamos hoy, no se preocupen que esa parte no se las voy a preguntar. Listo, gracias. ¿Alguien más tiene de pronto alguna duda?